Un largo, incierto y peligroso viaje. Superada la travesía cósmica del vientre maternal, de la que cualquier historia resulta incompleta, llegamos a la cuna ya con la vida adentro. La esencia en sí, la que entró al nacer el cuerpo con su primera inhalación o aliento, siendo consciente absolutamente del entorno en que se encuentra prisionera, sufre su martirio y llora. La madre de la criatura, a pesar de todo, ignora eso, mas por Dios y por María Santísima acude en su auxilio y la cosa pasa. La chispa del amor apenas sí como el rayo del firmamento cruza, porque es la hora del precepto. Los 5 sentidos de la criatura se abren paso a paso. El olfato, el tacto, el gusto, el oído, la vista, y todo en la criatura crece para que en ella se desarrolle la esencia, la semilla del hombre. Génesis 1, la creación. 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En esta nueva matriz llamada la Madre Tierra, nuestro planeta Tierra, en que la criatura se encuentra, todo existe bajo la ley de la dualidad, cuyo accionar es el batallar de los opuestos. Al estudiar el rayo de la creación o manifestación de la vida, es innegable el desdoblamiento de la luz en 7 infinitos, regiones de donde el hombre microcosmos se corresponde con el 6º día al desarrollarse como tal en el estado humano. Por oposición a este rayo de creación, al irrumpir en el universo de la dualidad, surgen de suyo, con todo su poder, las 7 fuerzas antitéticas de la manifestación, conocidas como ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula. Fuerzas que causalmente establecidas en los centros inferiores de la criatura o máquina orgánica, comienzan el desarrollo de un mundo conforme al pensum del mundo mismo, el cual es de eternidad en eternidad. Como ya vimos, la criatura que al nacer era absolutamente consciente, es decir, su esencia experimentaba un universo de asombro, por no decir de terror, poco a poco se recubre de tinieblas con el despertar de los sentidos, los que, hipnotizados en el infinito de la fantasía, ahora coparían en un sueño delirante y sin ocaso su potencial ilusorio de su propia tierra desordenada y vacía. Génesis 1 y 2. Obediente a causas y efectos, leyes del eterno retorno de todas las cosas y de la recurrencia, en el mundo de las tinieblas se abre a la criatura el precepto, a su medio, a su entorno, la cultura sensual. Y pronto la criatura se torna un niño temeroso, juguetón o travieso, que va a la escuela, al colegio, a la universidad. Ya grande la criatura, con letras o sin ellas, ahora se siente un hombre.
No sabe nada de quién es, ni por qué vive, pero se cree un hombre. Lo triste es que envejece, que muere, quiera o no quiera, que de sí mismo no sabe de dónde vino a la vida, ni aún cómo se llama, pues el nombre que lleva es el de una criatura, de un organismo, de la máquina orgánica o cuerpo, en el que vino al mundo y que bautizaron, registraron con nombre, pero de él no sabe absolutamente nada. Ahora, la criatura que nació un día es simplemente un sujeto de la especie de los animales mamíferos racionales, intelectualizado, y eso es todo. No obstante, a pesar del fracaso rotundo que se ha dado en la humanidad, a partir de la caída edénica y en consideración profunda de que el cuerpo u organismo, la máquina orgánica en sí, que la madre natura da a la esencia retornante, es con el propósito cósmico de que como semilla de hombre real con alma pueda encarnar o alcanzar el estado Cristo, con lo cual se realiza la liberación o salvación de este asombroso ciclo cósmico de vida, ya que Cristo es el fuego del fuego, el único estado posible de salvación humana, conforme a la religión del cristianismo auténtico. Luego, ante el fracaso cósmico, en medio del dolor, el terror y la angustia de las almas por el huracán y la tormenta de un final cierto y tenebroso, surge la misericordia divina con un final mensajero, el Cristo rojo de Acuario, Maestro Samael Aun Weor, quien nos enseña en forma sencilla y elemental a crear en cada uno de esa esencia, chispa divinal o materia prima, al hombre real con alma. Nos da en forma absolutamente práctica su doctrina gnóstica cristiana universal y nos apoya, hecho como hombre entre los hombres, en nuestras calles, en nuestros pueblos, con su fuerza logoica marciana. ¿De dónde? Nuestra puntualización en la doctrina parte, igual que la del mundo, de la cuna, de la criatura, a fin de que cada cual tome lo suyo y se abra al axioma de la sabiduría crística en que de mil que me buscan, uno me encuentra, de 1000 que me encuentran, uno me sigue, y de 1000 que me siguen, uno es mío. La criatura que se fecunda, sea por causas recurrentes, por complicación de estas, o bien por leyes de accidente, entra al proceso de gestación para cerrar el ciclo con el nacimiento en el medio que según ley le toque. Esta criatura es, como toda persona, el cuerpo, organismo o máquina orgánica de una especie superior de los animales mamíferos, llamados en el Génesis de la creación tierra desordenada y vacía. El proceso de las fuerzas del mundo es justamente atrapar esta criatura como con lo que se desvía y rompe el rayo de la creación, cuya consecuencias son una humanidad absolutamente fracasada y un caos irreversible en todo cuanto es, ha sido y será, como lo vemos hoy ya al final de todos los tiempos.
¿De dónde? Si entendemos y aceptamos por consiguiente que el nombre que llevamos, sea Pedro, María o Juan, es el que se dio al cuerpo o máquina orgánica al nacer, colegimos de hecho que a la fecha no sabemos nada de la esencia inmortal o alma, para cuyo desarrollo creó la madre naturaleza este precioso organismo universal en sí, de lo que queremos puntualizar ahora conforme a un conocimiento superior de la revolución de la conciencia, como lo mencionamos anteriormente. La propuesta fundamental y básica es cambiar la forma de pensar para poder cambiar la forma de sentir y cambiar la forma de actuar. Sin el trabajo en esta fórmula es imposible cualquier cambio y se pierde el tiempo miserablemente. Ya vimos que al nacer la criatura, con su primera inhalación, entra en ella la vida en sí, la esencia, su dueño, la semilla, de donde tiene que desarrollarse el hombre, señor y rey de la creación, es decir, el hombre real con alma. En los primeros 7 años del infante se crea y forma su nueva personalidad, la que enriquecida con el vivir le acompañará hasta la muerte misma. Esta personalidad es la suma energética característica de toda persona, la que al dormir el cuerpo se retira por leyes de la vida a la quinta dimensión o eternidad, como si fuera el propio cuerpo astral, el que nadie posee a menos que lo haya creado. La energía sexual en sí, la que fecunda, gesta y perfecciona a la criatura, no ha terminado su función propia al nacer de la criatura, pues a partir de este momento, cada 7 años se completará en el infinito normalmente una etapa de desarrollo en sí, de donde la personalidad a los 7, la pubertad a los 14 años y la madurez de la semilla a los 21 años, se completa la creación del organismo o máquina orgánica, con la cual ya madura la semilla, el semen. Se puede trabajar con el Kriya Shakti para allí crear los cuerpos solares del hombre real con alma. Claro, esto apenas es un vistazo, pero bueno, esta máquina orgánica o cuerpo, llamada tendenciosa como criminalmente el hombre y bautizado ya con el nombre de Pedro, María o Juan, como decimos, es absolutamente desconocida y manipulada torpemente en los 4 pilares del conocimiento universal: ciencia, filosofía, religión y arte, ya que esta máquina orgánica como cuna sagrada se dio por el Creador, Dios mismo, a su esencia divinal, a su propia semilla, para que se crease allí el hombre real y al mismísimo Hijo del Hombre, y no para que la bestia del ego psicológico rebuznara allí y desafiara a Dios mismo. Como dijimos, esta máquina orgánica, el cuerpo de toda persona, tiene además de sus 5 sentidos, 7 centros o cilindros, 5 centros inferiores y 2 superiores que no se han desarrollado en la máquina orgánica aún, dado que en esta máquina no se ha creado y desarrollado el hombre real.
Los 5 centros inferiores son el centro mental, llamado también intelectual, situado en la cabeza. El centro emocional, situado en el corazón. El centro motor, situado en la zona de las vértebras cervicales. El centro instintivo, situado a la altura del coxis. Y el centro sexual, situado en los órganos sexuales. Los otros 2 centros superiores no funcionan en la máquina orgánica todavía, porque son del hombre real. Son el centro emocional superior, situado igualmente en el corazón, y el centro mental superior, situado en la cabeza. El cuerpo humano, o sea, la máquina orgánica, es energía. Por eso lo que se sabe de él es tan poco o tan pobre en todos los campos del saber, ya que de la energía la ciencia en sí no sabe nada. ¿De dónde estos centros o cilindros, como quiera que cada uno trabaja con su propia energía o hidrógeno, y este no se da por sus causas de origen mismo, por los hábitos, las costumbres, razones del entorno familiar, hereditarias, sociales, educación preceptiva, educación escolar, universitaria, etcétera, etcétera, ha creado en lo psicofísico de toda la humanidad un caos irreversible, un verdadero pandemonium del cual es ciertamente imposible salir, pues la máquina orgánica, esto que infernalmente bautizamos con un nombre y llamamos el hombre, a lo que el Creador llamó tierra desordenada y vacía, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Solo y únicamente tiene el propósito, objetivo, finalidad, es que allí la esencia o chispa divinal, la partícula de Dios como la vida misma, se desarrolle a hombre real, para que de allí, del hombre real, nazca el Hijo del Hombre, como lo dice el gran Kabir, Jesús el Cristo, a Nicodemos en el capítulo 3 de San Juan. Así que en estos estudios absolutamente prácticos de lo iniciático, del fuego, o sea, de la sabiduría superior, la que nos trae, nos entrega el gran avatara de este final humano, Maestro Samael Aun Weor, en su doctrina gnóstica cristiana universal, y entendemos claramente que si primero que todo no trabajamos día y noche por establecer un orden riguroso en la energía con que cada uno de estos 5 centros o cilindros con que la máquina orgánica trabaja, es imposible desde todos los puntos de vista lograr obtener, conseguir el hidrógeno 12 o materia prima, única fuente de donde saldrá el hidrógeno Si-12 o mercurio filosófico, de donde se dan todos los sabios de la humanidad. En estos estudios de lo humano, de lo iniciático, no podemos ignorar que el rayo de la creación para la manifestación de vida se da en 7 escalas,
o desdoblamientos de la luz, conocidos como los 7 días de la creación, lo que afecta en relación proporcional de cada partícula al infinito. Y esto solo es de suma importancia si es que anhelamos liberarnos de las cadenas de la mecanicidad y leyes en que existimos como una especie superior de animal mamífero humanoide racional, intelectualizado, lo que estricta y realmente hoy somos. Lo que es tan urgente como necesario es entender que no somos ni humanos ni el hombre real y que hemos llegado al final de los tiempos, tal y como se puede estudiar en el calendario solar de los mismísimos sabios mayas, aztecas, gnósticos, de donde nos profetizan que para el año 2043 es imposible cualquier tipo de vida en el planeta Tierra. La nefasta culturización, desde la A hasta la Z, impuesta a toda la humanidad de siempre, ha destruido al fin a la humanidad. Le ha destruido su principio causal de ser, su felicidad, su paz, su libertad infinita, su amor. La humanidad, es decir, las esencias para las que la Madre Divina Devi, Kundalini, de cada uno creó los cuerpos de todas las personas que han sido, son y serán, fueron juzgadas por las leyes universales de causa y efecto, y se las condenó por el año de 1950 al abismo, al abismo, al abismo. Mas la ley, en su forma causal, se alegoriza con la balanza, compuesta por 2 platillos y un fiel. En esta balanza de la ley cósmica, en su platillo está lo justo y en el otro la misericordia. De donde ley sin misericordia es injusticia, y misericordia sin ley sería complacencia. Y como siempre, ya al final, como está escrito en nuestra época, el cielo envía un profeta o salvador de almas, esencias, para que alguien sediento de arrepentimiento, manso de corazón, pueda ser rescatado del abismo mismo. Aparece pues entre nosotros por este tiempo de pestes, persecuciones, odio profundo, hambre, guerras entre hermanos por la satánica religión del separativismo y muerte el gran Avatara con esta nueva era de Acuario, Maestro Samael Aun-Weor, el Cristo rojo de Acuario, con su sorprendente y tremenda doctrina gnóstica cristiana universal como el creador de hombres real con alma, de donde todos mis escritos, folletos, volantes, tarjetas, como temas y discursos, tienen el sabor característico gnóstico, porque soy de la gnosis, de esta doctrina incomparable, apenas sí un mal discípulo de ella, de mis incomparables maestros Samael Aun-Weor y Raulú, y puntualizo de ella con el propósito definido de que también otro beba de esta agua. Jesús y la mujer samaritana, Juan 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber.
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judíos, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es, bien entendido, el fuego del fuego. Es un estado de pureza absoluta alcanzable. Es un estado de perfección. Es la luz misma, la vida misma, cuyo rayo se crucifica en la materia para sacrificarse en vida. Por eso mismo Cristo es la esperanza de todas las almas en vida y muerte. Ese estado encarnable por cualquier hombre que se haga puro es el principio y el fin. El gran Kabir, Jesús el Cristo de Nazaret, maestro de maestros, nos dejó hace ya más de 2000 años. Nos dijo hace más de 2000 años: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y ya hoy develada la parábola de entonces, justo al final de todos los tiempos, el Cristo rojo de Acuario, maestro Samael Aumbeor, nos pone su doctrina gnóstica cristiana universal al alcance de toda la humanidad. Ese mismo contenido, esa tabla de salvación encerrada en los 3 factores de la revolución de la conciencia: muerte del ego, nacimiento de la transmutación sexual y sacrificio por la humanidad doliente. Vale pues aquí recomendar, sin pelos en la lengua, a lo macho, 2 obras, cada una de pequeño porte, con pocas páginas, más de un contenido tan grandioso como sencillo, del muy venerable maestro Raúl, y que son para cualquier sincero estudioso de estos temas la síntesis de las 3 montañas, y para toda la humanidad Hercólogos o Planeta Rojo. Y ya para finalizar, digno hermano, con el propósito definido de cambiar nuestra forma de pensar caduca, degenerada y satánica, de tener odres nuevos para el vino nuevo, la tarea, aquella que nos pusiera el maestro Raúl como pueblo gnóstico, justo como un toque de selección, las vertida pocos años antes de la Gran Reforma, la última, a la institución gnóstica, y que en suma constituirá la salida y encuentro con él, conscientemente en astral, para lo cual daba un año. Retomando pues este tema de un ángulo de angustia suprema, huérfanos ante el huracán y la tormenta en la que hasta Dios huyó de la tierra,
convoco a la humanidad, blancos y negros, ilustres e ignorantes, jóvenes y viejos, ricos y pobres, al tremendo experimento personal de separar, de despegar la personalidad del cuerpo voluntariamente al dormirse éste. O sea, irse voluntariamente al instante mismo en que éste cae dormido, entonces podrá experimentar y saber que cuando llega la muerte, lo que muere es el cuerpo. Ruego entonces, hoy mismo, sin filosofías, sin religiones, podrás clamar a tu Dios interno por misericordia y conocer el universo. Nota de detalle: cuando el cuerpo se agota, cae dormido, es decir, sus sentidos no trabajan. Luego, la entidad psicológica que utiliza el cuerpo para manifestarse, para ver, oír, oler, gustar, tocar, movilizarse, actuar en general, lo que llamamos el ego o agregados psicológicos, los que piensan y disponen del cuerpo de cada persona o máquina orgánica, son retirados por leyes superiores del cuerpo en sí. Y cuando este organismo está funcionalmente restaurado o habilitado, lo retoman los dichos agregados psicológicos o yoes para repetir y complicar más sus monerías de existencia en existencia con el principio en sí, chispa divinal, esencia o semilla del hombre real allí atrapada, prisionera. Nos proponemos, por lo menos, que esa personalidad egoica que se retira obligadamente del cuerpo al caer en el sueño, al dormirse, se retira voluntariamente de él, con sus mismas habilidades que lo caracterizan aquí, en el cuerpo en su estado de vigilia, lo que es absolutamente posible a toda la humanidad. Y entonces se tendrá el universo mismo como a lo conocido igual que a lo desconocido, a sus pies, a su alcance. Fraternalmente, Jorge Vélez Restrepo.